Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, mirando a la actualidad, pendientes de la última hora del boicot de Europa a Víctor Orbán, la carta que ha mandado el primer ministro húngaro alertando sobre cómo se puede intensificar el conflicto en Ucrania, también sobre el papel que puede desempeñar Donald Trump para resolver este entuerto, y pendientes también precisamente del intento de asesinato del pasado sábado sobre el expresidente de Estados Unidos, la nominación de J.D. Vance, lo que puede suponer esto para Ucrania, y también de más detalles que apuntan a este intento de asesinato del sábado. Mientras tanto, los demócratas planean nominar oficialmente a Biden esta misma semana. Parece que se disipan las dudas en el lado demócrata, mientras miraremos también al conflicto en Ucrania con Rusia, que dice que no va a interferir en las elecciones y que responde a la propuesta de Zelensky, que hablaba de una nueva conferencia de paz de cara a octubre, precisamente coincidiendo con las elecciones en Estados Unidos. Empezamos mirando a Israel. Les contamos que la policía israelí ha compartido este martes en un comunicado que en colaboración con las fuerzas de seguridad ha bloqueado las principales carreteras que conducen a Eilat mientras se iniciaba una investigación sobre un incidente de seguridad. Según los medios de comunicación hebreos, la autopista 12 estaba cerrada y varios helicópteros vigilaban la zona. Apuntan a que tienen una infiltración terrorista en la zona de Eilat y que la policía ha puesto en alerta y está enviando muchas fuerzas a la zona de la ciudad en este momento. Entre otras cosas, un helicóptero, es lo que tuitea el periodista israelí Jalel Biton Rosen. Poco después dijo que la investigación terminó y agregó que un grupo de turistas que ingresó al país causó el pánico. Pendientes del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu exige a la oposición denunciar los llamamientos contra él para evitar un ataque como el de Trump. Netanyahu ha emplazado al líder de la oposición israelí a denunciar los llamamientos y la incitación a la violencia contra él mismo para evitar un ataque como el intento de asesinato sufrido este sábado por el candidato republicano. En una entrevista con el Canal 14, Netanyahu advierte que puede pasar porque hay incitación a la violencia y al asesinato de cargos electos, de ministros o del primer ministro, aparte de su familia. En sus declaraciones apunta que le gustaría que actuara como él mismo, que le dé la cara en contra de esas cosas, tal y como apunta hacia él cuando era líder de la oposición. Mientras tanto, siguen los ataques por parte de Israel en las últimas horas en el sur y el centro de la Franja de Gaza para ejercer más presión sobre Hamás tras un ataque del fin de semana contra el liderazgo del grupo militante que mató a decenas de palestinos que habían buscado refugio en un campamento improvisado. 2 días después de que el ataque israelí convirtiera una franja atestada de Maguasi cerca de la costa mediterránea en un páramo carbonizado lleno de coches en llamas y cuerpos destrozados, han dicho que no tenían idea de dónde deberían ir después. También miramos a Estados Unidos. A su secretario de Estado, Antony Blinken, se ha reunido en Washington con el asesor de Seguridad Nacional israelí y el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel para discutir soluciones prácticas que tienen en mente. El objetivo, según apuntaban, era superar las diferencias entre Israel y Hamás sobre un acuerdo de alto el fuego. Blinken ha expresado una seria preocupación por las recientes víctimas civiles en Gaza. Borrell, por su parte, ha vuelto a urgir el respeto de los civiles. Pendientes también de la tensión en Taiwán, les contamos que va a llevar a cabo una serie de ejercicios con fuego real en los días 19 y 20 de julio frente a las costas de China para mejorar el entrenamiento de los soldados y aumentar la eficacia general en el combate, es lo que informaban este lunes medios locales. De acuerdo con una notificación emitida por la Oficina Marítima y Portuaria, las maniobras militares se van a ejecutar de manera simultánea en varios lugares de las islas Kinmen entre las 9 y las 5 hora local de este viernes, con una altura máxima de trayectoria de 305 metros. Concretamente, los ejercicios tendrán lugar en las islas Jeollao y Kaoyu, en aguas ubicadas entre Dadán y Erdán, así como en aguas cercanas a las islas Leiju, Siyu, Fusingyu y Dongting. Al día siguiente está previsto que se realicen ejercicios del mismo tipo en la isla Beiding. Hablamos también de Francia, escenario cuanto menos complicado el que se abre en el país vecino cuando parece que se tambalea una alianza entre las izquierdas tras haber hecho el cordón sanitario para intentar frenar a Marine Le Pen. La facción de izquierda, que ganó la mayoría de los escaños en las elecciones parlamentarias de Francia, ha suspendido las conversaciones con sus socios, hundiendo en el caos los esfuerzos por capitalizar su victoria. El nuevo Frente Popular, que incluye al partido Francia Insumisa, a los Verdes y a los partidos socialista y comunista, esperaba aprovechar su éxito electoral nombrando un primer ministro y formando un gobierno. Sin embargo, los desacuerdos dentro de la alianza sobre a quién presentar están saliendo a la luz. La actitud también está poniendo en peligro los esfuerzos para llegar a un acuerdo sobre un candidato a presidente de la nueva Asamblea Nacional. La Francia Insumisa, liderada por Mélenchon, ha dicho que no va a participar en ninguna discusión adicional sobre la formación de gobierno hasta que se haya encontrado una única candidatura para la Asamblea Nacional y se haya realizado la votación.
Pendientes del caos en Francia, miramos al caos en Europa. Les contamos que el Consejo de Administración de la Comisión Europea no va a estar presente en Hungría, que recientemente asumió la presidencia del Consejo Europeo, aunque esta visita es un acto protocolario, es un acto tradicional, es lo que anunciaba este lunes Eric Mamer, portavoz de la presidenta Ursula von der Leyen. Las presidencias suelen comenzar con un viaje de representantes de la Comisión Europea al país que lo ostenta, durante el cual mantienen reuniones con ministros, funcionarios de los ejecutivos locales y comisarios. A la luz de los recientes acontecimientos que marcan el inicio de la presidencia húngara, anuncian en un comunicado que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha decidido que va a estar representada únicamente a nivel de altos funcionarios en las reuniones informales del Consejo. No tendrá lugar el viaje del Colegio de Comisarios a la presidencia. Von der Leyen se une al boicot contra Orbán. Una visita protocolaria ha sido cancelada. Precisamente, pendientes de este aislamiento en Hungría, les contamos que más de 60 miembros del Parlamento Europeo han enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y a la jefa del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, pidiendo que se despoje a Hungría de sus derechos de voto como resultado de los viajes de su primer ministro, Viktor Orbán, a Rusia y China. Es lo que informa Político este martes. El medio afirmó que obtuvo la carta firmada por 63 eurodiputados, quienes afirmaron que Orbán ya ha causado un daño significativo al explotar y abusar del papel de la presidencia del Consejo, menos de un mes después de asumirla el pasado 1 de julio. Los eurodiputados afirmaron que el primer ministro húngaro tergiversó intencionalmente sus poderes durante la reunión con el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping. Dicen que esto requiere de acciones reales, como suspender los derechos de voto de Hungría en el Consejo, ya que la práctica ha demostrado que las meras condenas verbales no tienen ningún efecto. Antes, Orbán insistió en que no está negociando en nombre de nadie antes de su visita a Moscú, pero señaló que la paz no va a llegar por sí sola en la guerra entre Rusia y Ucrania y que alguien tiene que lograrla. Un Viktor Orbán que además ha mandado una carta a los líderes de la Unión Europea después de las conversaciones con Ucrania, con Rusia, con China y también con Donald Trump. Alerta de que el conflicto va a escalar radicalmente en un futuro próximo. Dice además que Donald Trump va a exigir rápidamente conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania si gana las elecciones presidenciales de noviembre. Ya ha desarrollado planes bien fundamentados para hacerlos, lo que apuntaba después de discusiones privadas con el candidato republicano. Esa perspectiva, dice Orbán, significa que Europa debe reabrir la comunicación diplomática directa con Rusia, iniciar negociaciones de alto nivel con China para encontrar una solución pacífica a la guerra en Ucrania. Es lo que apuntaba en una carta privada a los líderes de la Unión Europea. Orbán también dijo que sobre la base de sus recientes conversaciones con Vladimir Putin y con Xi Jinping, o el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la observación general fue que la intensidad del conflicto militar se va a intensificar radicalmente en el futuro cercano. Moscú ha dependido en gran medida de Beijing para procesar el conflicto. Pendientes también de Donald Trump, de la postulación a vicepresidente del senador republicano James David Vance, que ha presentado este lunes como compañero de fórmula para Trump en las próximas elecciones de Estados Unidos. Varios analistas de Político reportan que es un desastre total para Ucrania, citando a una fuente de la Unión Europea. El legislador, uno de los principales opositores de la ayuda de Estados Unidos a Kiev, ha argumentado varias veces que no es realista para la administración del actual presidente Joe Biden prolongar una guerra indefinida que Ucrania no puede ganar. Trump reaparece en público, además, tras el intento de asesinato con precisamente el propio Vance, que fue uno de los 18 senadores que se opusieron al lote de ayuda de 95.000 millones de dólares para Ucrania, Israel y los aliados del Pacífico. Decía el propio Vance: tengo que ser honesto contigo, no me importa lo que le pase a Ucrania de una forma u otra. Es lo que afirmaba el político a un periodista en 2022. Pendientes de la nominación de J.D. Vance como vicepresidente de Estados Unidos, dicen que para Ucrania es un auténtico desastre. Y seguimos dando vueltas a más pruebas del intento de asesinato del pasado sábado contra Donald Trump. Ponemos el foco en el interior del edificio, desde cuyo tejado Thomas Matthew Crooks abrió fuego, en el que además, ojo, porque se encontraba un equipo de francotiradores de la policía que debían garantizar la seguridad en el mitin del expresidente pasado 13 de julio. Es lo que informa el New York Post, citando fuentes de las fuerzas del orden. Según ellos, durante el tiroteo, los francotiradores de la policía local se encontraban dentro del local, pero no en el tejado, por lo que Crooks logró subir a lo alto del edificio sin obstáculos. El periódico añadió que uno de los policías intentó registrar el techo unos minutos antes de que comenzara el tiroteo, pero se retiró cuando Crooks le apuntó con un rifle. Según el portavoz del Servicio Secreto de Estados Unidos, la policía local era responsable de la seguridad de la zona desde donde se disparó el fuego. Según las fuentes, la policía revisó el lugar y las instalaciones antes del inicio del mitin de Trump, pero sus agentes no subieron al tejado durante el evento por miedo a interferir con los francotiradores del Servicio Secreto de los Estados Unidos.
Pendientes también del efecto en los demócratas, les contamos que los líderes del Comité Nacional Demócrata están actuando rápidamente para confirmar al presidente Joe Biden como candidato presidencial de su partido para finales de julio, es lo que apuntan 4 personas informadas sobre el asunto que insistieron en el anonimato para discutir las delicadas deliberaciones. Es lo que está apuntando el medio New York Times. La medida formalizaría a Biden como candidato en un momento en que los demócratas están divididos sobre si debería postularse nuevamente después de su pobre desempeño en el debate. Desde mayo estaba previsto que fuera confirmado mediante una votación nominal virtual, semanas antes de la Convención Nacional Demócrata en agosto, pero mientras Biden enfrenta dudas persistentes dentro de su partido, algunos delegados involucrados en el proceso burocrático están ansiosos por poner fin a las conversaciones públicas sobre su futuro, que se están desarrollando durante una campaña ferozmente disputada. Un intento de asesinato al expresidente Donald Trump que también está teniendo consecuencias para Europa. Ha hecho que los políticos europeos teman que ellos también puedan ser atacados. Esta valoración fue realizada por la publicación europea Políticos. Según el periódico, el incidente sirvió para recordar a los políticos europeos que el peligro de violencia política también está creciendo en Europa. En este contexto, la líder de la facción parlamentaria del partido Agrupación Nacional Francesa, Marine Le Pen, al comentar el intento de asesinato de Trump, advirtió que Francia no es inmune a tal violencia. Como señala la publicación, los temores de las élites europeas se ven reforzadas por el hecho de que esto ya ha sucedido en Europa. Por ejemplo, en mayo hubo un intento de asesinato del primer ministro eslovaco Robert Fico. El mes pasado, la jefa del gobierno danés, Mette Frederiksen, también sobrevivió a un ataque y en Reino Unido 2 miembros del Parlamento han sido asesinados en los últimos 8 años. Precisamente miramos a Reino Unido. Les contamos que Gran Bretaña ha dicho que va a reforzar sus vaciadas fuerzas armadas para asegurarse de que el país esté preparado para enfrentar lo que el jefe de una revisión de defensa llamó un cuarteto mortal integrado por China, Irán, Corea del Norte y Rusia. El gobierno nombró este martes a George Robertson, el secretario general de la OTAN, para dirigir una revisión de las fuerzas armadas británicas que presentará un informe en la primera mitad de 2025. Robertson es ministro de Defensa británico a finales de la década de los 90 y que dirigió la OTAN entre 1999 y 2003. Dijo que las fuerzas armadas debían estar preparadas para la batalla dado el nivel de amenaza actual. Pendientes también de Alemania después del despliegue de misiles de Estados Unidos en su territorio que se espera para 2026. Ojo, porque prácticamente la mitad de los alemanes temen una escalada directa contra Rusia. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. En un momento en el que parece que se cierra el debate público y cada vez es más difícil encontrar libre contraposición de ideas, viene Origen, un programa de debate donde vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes las claves con fundamento, con respeto y con criterio de la actualidad política, económica y social. Libre contraposición de ideas, diferentes puntos de vista, siempre con los mejores expertos y analistas de las situaciones que abordemos. En directo todos los lunes de 10 a 12, así que les veo el próximo lunes en Origen.
¿Qué es el apalancamiento? A menudo suena muy raro, apalancarse, y es que es una herramienta financiera que genera muchísima confusión. ¿Cómo es posible que cuando hay un apalancamiento 1 a 10, yo tenga que poner una moneda, un euro, y la entidad financiera coloque 10? Y no me pide ninguna garantía. ¿Cómo es posible? Pues fijaos, en esta herramienta financiera, el broker en este caso, no pone ningún problema para concedernos este crédito virtual, que es lo que es el apalancamiento, porque cada vez que entramos a mercado nos da esa potencia de 1 a 10 veces más, por poner un ejemplo, y cada vez que salimos del mercado nosotros devolvemos ese préstamo. Por tanto, como hay una seguridad total de devolver ese préstamo, lo único que hacemos es amplificar nuestros recursos y por eso no es necesario aportar ningún tipo de garantía como cuando nos hacen un préstamo en un banco. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de una última hora que pasa por Alemania. Les contamos que casi la mitad de los alemanes, es decir, el 47%, cree que el despliegue previsto de misiles de Estados Unidos en Alemania va a aumentar el peligro de un enfrentamiento militar entre la OTAN y Rusia. Es lo que muestra una encuesta de Forsa. Según el sondeo encargado por la revista Ster, la idea cuenta con el rechazo mayoritario de los partidarios de los partidos de la oposición Alianza y Justicia y Alternativa para Alemania, con el 65%. Solo el 17% de los encuestados cree que la operación reforzaría la seguridad del país. La encuesta se realizó el 11 de julio entre 1000 personas. No se informó del margen de error. Pendientes de Rusia, de palabras por parte del Kremlin, apunta que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no quiere ningún diálogo sobre Ucrania e insiste en continuar la guerra hasta el último ucraniano, es lo que declaraba hoy. Dmitry Peskov dice que por ahora parten de las realidades existentes y que ven que la administración actual se opone a cualquier diálogo e insiste en continuar la guerra hasta el último ucraniano, sin escatimar recursos financieros ni equipo militar para ello. Es lo que asegura el portavoz de la presidencia rusa a un grupo de periodistas al ser preguntado sobre si esa situación podría cambiar con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su posible mediación en el conflicto. Peskov ha respondido que habrá que esperar el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Dice Peskov que actualmente es candidato a presidente y que van a esperar el resultado de las elecciones. Los votantes estadounidenses son los que deben decidir su futuro. Pendientes precisamente de las elecciones en Estados Unidos, Rusia dice que nunca ha interferido ni va a interferir en los procesos políticos internos de Estados Unidos, es lo que afirma hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Añade que esa es la preocupación de los votantes estadounidenses, pero que Rusia nunca ha interferido y nunca lo hará en los procesos políticos internos. Dice, eso sí, que siguen con mucha atención lo que sucede allí porque es la economía más grande del mundo. Al mismo tiempo, es el estado militar más poderoso que gasta mucho dinero en el ejército, más que todos los demás países juntos. Es lo que apuntaba Peskov al canal de televisión Sveta. Según él, la violencia en el ámbito político interno durante la campaña electoral de Estados Unidos preocupa a todo el mundo, incluida Rusia. También pendientes de la propuesta de Volodymyr Zelensky hablando sobre una segunda conferencia de paz, hablando sobre que Rusia pueda participar en esta cumbre. Hay respuesta por parte de Dmitry Peskov. Dicen que Rusia necesita entender primero a qué se refiere el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cuando habla de una cumbre de paz antes de aceptar una invitación para ella. Zelensky aseguró este lunes que Rusia debería estar representada en una segunda cumbre sobre el conflicto de Ucrania tras una primera reunión internacional en Suiza el mes pasado en la que Moscú no participó. Añade Peskov que la primera cumbre de paz no fue una cumbre de paz en absoluto y que por eso tal vez sea necesario entender primero a qué se refiere. Es lo que apuntaba al medio Sveta, según informa AFP. Las declaraciones de Zelensky suponen un cambio de tono con respecto a la conferencia en Suiza, cuando el presidente ucraniano descartó categóricamente invitar a Rusia. Pendientes precisamente de más declaraciones por parte de Rusia, apunta a Occidente, dice que se está preparando para acusarle por el uso de armas químicas, es lo que afirma Vladimir Tarabrin, representante permanente de la Federación de Rusia ante la OPAC y embajador de Rusia
en La Haya. Dice literalmente que están trabajando activamente con la Secretaría Técnica de la OPAC para que se tomen algunas medidas para acusar a Rusia de utilizar armas químicas. Señaló que la parte rusa se opone por todos los medios a esto y que trata de demostrar con hechos concretos que todos estos esfuerzos fracasarán. Anteriormente, el jefe de las fuerzas de la defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, Igor Kirillov, dijo que Estados Unidos y Alemania, junto con Ucrania, la Secretaría Técnica de la OPAC, se están preparando para lanzar una misión especial para investigar el uso de armas químicas en Ucrania. Hablamos también del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ha puesto cifra a las necesidades del país. Dice que Ucrania necesita 25 sistemas de misiles Patriot para defender cabalmente su espacio aéreo de los ataques rusos. Una petición a la que suma otra, la de que los países occidentales envíen más aviones de combate F-16 de los que ya han prometido. En su primera conferencia de prensa desde que regresó de Estados Unidos, Zelensky ha señalado que está dispuesto a trabajar con Donald Trump si ganan las elecciones en noviembre. Subraya el líder de Kiev que no teme esa opción, apuntando a que está convencido de que la mayoría de los republicanos apoyan a Ucrania en la guerra con Rusia. Zelensky se declaró este domingo asombrado por el intento de asesinato a Trump y le deseó una pronta recuperación. No ha dicho, eso sí, cuántos sistemas Patriot tiene Ucrania en la actualidad, aunque son muchos menos de los 25 que él dice que necesita después de que Rusia haya atacado la red eléctrica del país. Estados Unidos y otros países de la OTAN prometieron la semana pasada darle docenas de sistemas de defensa aérea en los próximos meses, incluyendo por lo menos 4 de los sistemas Patriot. Según Zelensky, los aviones F-16 que están pautados para Ucrania no son suficientes. Seguimos mirando las declaraciones del presidente ucraniano. Dijo este lunes que no teme cooperar con Donald Trump en caso de que éste logre volver a la presidencia de Estados Unidos. Es lo que informa la agencia EFE. Dice literalmente que con respecto a la visión de Donald Trump, uno de los candidatos a la presidencia, es algo que entiende en general. Añade Zelensky que cree que si el señor Trump alcanza la presidencia van a trabajar juntos y que no le tiene miedo a esa cuestión. Es lo que apuntaba en una rueda de prensa con medios ucranianos. Hablamos también de las acciones de Hong Kong que extienden su caída después de que Vance fuera nombrado compañero de fórmula de Trump. Los mercados bursátiles de Hong Kong extendieron sus caídas después de que Donald Trump anunciara este lunes a J.D. Vance que es agresivo con respecto de China como su compañero de fórmula. Vance, senador de Ohio, ha pedido que Estados Unidos deje de enviar ayuda a Ucrania para centrarse en China. En una entrevista el pasado mes de abril subrayaba que para que Estados Unidos sea lo suficientemente fuerte como para contraatacar a los chinos tiene que concentrarse allí y ahora dice que están demasiado limitados. El índice Hansen de Hong Kong cayó un 1,4%, mientras que el índice de referencia de China continental cayó una décima, también con caídas en las acciones japonesas y con Bitcoin ampliando sus ganancias, subiendo en torno al 1,6%, tocando de nuevo además la zona de los $65.000.